dentro ya del proceso constructivo, en la etapa de la compactación, ¿cómo funciona esto, ¿no? Porque como es un material granular, es un fierro, es de densidades muy altas, ¿cómo funciona para efectos de que pudiera compactar? ¿O ya no es necesaria la...? No, igual como fuera un agregado adicional. Sí. O sea, es fácil que se acomode, digamos, el material y se compacte. Claro. Porque hay la curva granulométrica es exactamente la curva de base que establece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tiene que cumplir la condición. Entonces cumplimos con la curva y los trabajos se hacen igual, como cualquier material. Y para efectos de ligazón, digamos que puede... le ponemos el material este fino. El fino, que también es un desecho del proceso de la fuerza. O sea, no necesitamos poner nada de suelo ahí, todo es el material en la base, en la subbase, pero en la subrasante, o sea, el suelo de apoyo, lo mejoramos también pero ahí sí es una mezcla de suelo con escoria. Claro, se va incrementando ese sistema, ¿no? Estábamos hablando un poco de las esterilizaciones, usted nos había dicho el tema de la utilización de cal, de cemento potla, de la emulsión asfáltica, que es muy importante hacer bases negras, por ejemplo, con emulsión asfáltica. Y también hay los famosos aditivos químicos, ¿no? No sé, ¿qué le parece a usted el criterio? ¿Cuál es el criterio que deberíamos seguir nosotros los ingenieros para determinar qué tipo de material o aditivo químico deberíamos utilizar para hacer una determinada estabilización en un determinado tipo de suelo? Porque entiendo que depende, digamos, del tipo de suelo para poder escoger el estabilizador. ¿Qué recomendaciones nos podría dar en ese sentido? Fíjate, la estabilización con productos químicos, que hay muchos ahora en el mercado, lo que hace es un efecto físico-químico con el suelo. Químicamente lo trabaja y lo que hace es endurecer el suelo. Si se endurece el suelo, como es lógico, aumenta su resistencia. Ahora, yo con esto, con los aditivos químicos, tengo y recomiendo siempre tener mucho cuidado, porque en algunas oportunidades se ha querido emplear y no ha dado buenos resultados, porque es lógico, los diferentes tipos de suelo tienen una conformación físico-química diferente. Entonces, un mismo aditivo no necesariamente reacciona bien, hace reaccionar todo, la cuestión está y produce lo que nosotros queremos, ¿no? Que aumente el CBR o aumente la resistencia del suelo. Entonces, yo lo que recomiendo en esos casos es que que se tenga que utilizar un aditivo químico, que este aditivo químico o el vendedor o el representante que tiene o presente ese aditivo, pues que muestre ensayos de calidad que se hayan hecho, pero no en la Patagonia o en Suiza o en Canadá. Nuestro suelo. Aquí, en nuestro caso, suelo claro, tiene que ser, ¿no? Con los suelos suelo de la zona donde se va a hacer el... Entonces, dada esa circunstancia de que sí hay una reacción química del aditivo con el suelo que queremos estabilizar y que esta es positiva, el aditivo se puede utilizar. Pero si no hay eso, bueno, las cosas... Yo creo que esa es una recomendación muy importante, porque a veces un poco por desconocimiento, instituciones públicas, privadas o ingenieros mismos, ¿no?, compran, digamos, aditivos sin haber hecho, digamos, la averiguación, la investigación suficiente, si efectivamente el tipo de aditivo que están adquiriendo va a responder, digamos, correctamente ante el tipo de suelo, ¿no? Entonces, un poco la recomendación creo que debería ser que para hacer un estudio de estabilización con aditivos químicos habría que condicionar el aditivo al tipo de trabajar, ¿no? O sea, que se presente pues certificado de calidad ya practicado con suelos del Perú, de tal manera de que se vea que la calidad... Inclusive yo creo sería interesante hacer zonitas de prueba en el lugar, digamos, donde se van a hacer los trabajos y verificar la respuesta, ¿no?, de que si efectivamente aditivos, si hablamos de aditivos, están mejorando la capacidad portante de... y sobre todo, fíjate, lo que yo siempre recomiendo es que estas cosas pues se verifiquen y que estos controles de calidad o estos certificados de calidad tengan validez. Existe una norma, del mismo Ministerio de Transporte ya para este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero en algunos casos pues hay que tomar todas las precauciones. Hay algo más que quería mostrarte con respecto a la estabilización. También hemos hecho en algunos casos
no estabilizado, sino reforzado el suelo con geosintéticos, en este caso con geomallas, ¿no? Hay diferentes como tipos la que viendo así es, ¿no? Hay diferentes tipos de geomallas, hay diferentes productos que se pueden utilizar con muy buenos resultados. El problema nomás es que ya es un costo adicional en el mismo pavimento, pero los resultados son buenos, ¿no? Hemos podido lograr una resistencia y un soporte, sobre todo un refuerzo de muy buena calidad, ¿no? O sea, desde ese punto de vista creo que vale la pena en algunos casos, sobre todo cuando tenemos vías que van a soportar vías importantes y que de repente no sean muy largas, digamos, que no sea ya demasiado costoso, no se incremente demasiado el costo, ¿no? Así es. Para hacer esto. Entonces tenemos en realidad diferentes alternativas para poder utilizar. En algunas oportunidades hay algunos inconvenientes cuando se utiliza el cemento Portland, en el sentido que rigidiza un poco la base, ¿no? Inclusive hay experiencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la selva peruana, que se ha utilizado en algunos tramos, creo, de la interoceánica sur, cemento Portland y posiblemente en parte por esta rigidización y el problema pues de la respuesta, digamos, química entre el suelo y el cemento, está generando mucho fisuramiento en la base, ¿no? Entonces, si se fisura la base, tenemos problemas para arriba, porque, como sabemos, la fisura se refleja a la carpeta. ¿Qué recomendaciones un poco hay en eso? ¿Qué experiencias usted ha tenido en el tema del cemento Portland como estabilizante? Bueno, yo considero que en muchos casos el cemento se puede utilizar. Si se necesita utilizar como suelo cemento, pues siempre la base o el espesor de la parte que es de la estructura del pavimento debe ser más o menos importante, digamos 20 centímetros. Pero están usando a veces 10 centímetros. Eso es propenso a la base, por ejemplo. O a veces también se pone sus bases de suelo cemento. Ahora, otra de las cosas también es que la mezcla de cemento con el suelo se haga uniformemente, si es posible en planta. Muchas veces se coloca sacos de cemento, viene la máquina, el obrero coloca el saco de cemento, los mezcla, entonces es una mezcla pues que no es uniforme. Y al no ser uniforme, ahí se producen las grietas de contracción. Y ahí se produce el problema que estamos comentando. Entonces es cuestión de un buen diseño, una buena construcción, primero una buena mezcla in situ o en planta, y luego una buena construcción. Pero eso funciona. Y yo siempre recomiendo que tenga por lo menos unos 20-25 centímetros de espesor. Cuando es muy pequeñita, ahí también tenemos... O sea, hay mayor problema de grietas y de problemas de fisuramiento, ¿no? Que a veces es difícil poder controlar. Doctor, a mí me gustaría estar acá horas tras horas. Me he hecho recordar mucho de las clases de pregrado que hacíamos en la universidad, pero lamentablemente el tiempo nos va ganando. ¿Podría darnos sus conclusiones finales, sus recomendaciones para todos nuestros colegas que nos están escuchando? Bien. Sí, fíjate, una de las cosas importantes que quería mencionar es el volumen de tráfico que hay en la ciudad. En muchas calles ha aumentado tremendamente. Hay calles que no estaban previstas para que circulen vehículos pesados, camiones, trailers, todo lo que ahora se está moviendo en las ciudades. Y también el mismo volumen de los vehículos menores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un problema, fuera del problema pues que tenemos de embotellamiento y de demoras, que ahora nos demoramos el triple de lo que nos demoramos antes, y eso significa, fíjate, horas hombre perdidas, que son millones de dólares. Eso significa mayor consumo de combustibles, significa más gasto en la máquina, significa más gasto en las llantas. Estos números que deben ser importantes, entonces nadie los toma en cuenta. Y sabe qué, doctor, permítame un criterio en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso, inclusive la parte material que alguna vez de alguna forma lo soportamos, eso va contra la salud de las personas, de los usuarios. Y hay gente que se ha muerto a veces manejando su vehículo porque se estresaba de tal manera que le da un infarto y se ha muerto. Entonces, yo creo que las autoridades deberían tener más cuidado, y ser más responsables en ello. Lo que pasa es que hay un desorden, ¿no? Rompen una calle acá, después rompen la paralela y ya no hay por dónde irse, ¿no? Entonces, una crítica. Justamente, fíjate,